¿Qué es lo que más apreciamos de nuestro mundo moderno? Libertad para disfrutar, para comentar y debatir, para expresar nuestras opiniones, para descubrir cosas. Comenzó en el siglo XVII en Europa y se denominó la época de la Ilustración. En poco más de un siglo, la fe religiosa cedió ante la argumentación razonada y el poder de la aristocracia dio paso al poder del conocimiento. Pero fue una ardua batalla contra la feroz oposición de una iglesia poderosa y unos monarcas despiadados. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hegel. Sus ideas y curiosidad inspiran numerosos descubrimientos científicos. En las décadas de 1630 y 1670, el comerciante y científico holandés Antony van Leeuwenhoek quiere analizar sus fluidos corporales. Para ello, concibe el primer microscopio real y descubre lo que él llama dierkens, o pequeños animales, hoy conocidos como bacterias. Además, descubre que los espermatozoides son la fuente de la vida, y no necesariamente Dios. La comprensión de las leyes de la naturaleza pone en tela de juicio las explicaciones bíblicas de la creación, para desgracia de la Iglesia. Los hallazgos del médico inglés William Harvey parecen aún más inquietantes. En 1628 publica la primera descripción científicamente correcta de la circulación sanguínea humana. El corazón, considerado la sede del alma, se ve degradado a la función de una mera bomba. Según la leyenda, una manzana conduce a uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia moderna. Como si no bastara con que la Tierra no fuera el centro del universo, en 1687, Isaac Newton revela que es la gravedad, y no Dios, lo que mantiene a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Era el pensador y escritor más audaz y prolífico de Francia, un país que por entonces reprimía implacablemente la libertad de pensamiento y de expresión. Las cruzadas de Voltaire le obligaron a pasar la mayor parte de su vida en el exilio. Esa era la razón de que estuviera en Inglaterra. El funeral de estado de Newton le causó una profunda impresión. En Francia solamente se honraba de esa manera a los aristócratas, y la investigación científica estaba estrictamente controlada por una intolerante iglesia católica. La mayor batalla librada por Voltaire fue sin duda la batalla contra la intolerancia. Sobre todo contra la intolerancia religiosa. Le horrorizaba el fanatismo de su época y en Inglaterra encontró un ambiente de tolerancia en el que podían coexistir diferentes religiones sin que hubiera guerra o conflicto. Una frase de su obra Cartas filosóficas resume admirablemente, en mi opinión, la atmósfera que encontró allí. Si en Inglaterra no hubiera más que una religión, se podría temer el despotismo. Si hubiera dos, las gentes se degollarían mutuamente. Pero hay 30 y todos viven en paz y dichosos. En Inglaterra, Voltaire encontró también la libertad, que a su juicio era la más importante de todas. De todas las libertades, la mejor arma de la mente contra la tiranía es la pluma. Al establecer la libertad de expresión, se abre un espacio público para la polémica y el debate, en el que toda una nación puede elaborar ideas y proponer mejoras y reformas al gobierno. Y una vez establecida la libertad de expresión, el individuo puede conseguir todas las demás libertades. Voltaire dedicó el resto de su vida a la cruzada por la libertad de expresión y de prensa, a través de 20.000 cartas y decenas de novelas y obras de teatro. Pero en la Francia de la época de Voltaire, aquello no era más que una ensoñación.
Aquí, ideas subversivas sobre la igualdad, la libertad y la libertad de expresión solo podían exponerse a puerta cerrada, en salones como los que se ven aquí, en los que el busto de Voltaire, que como de costumbre continuaba en el exilio, ocupaba un sitio de honor. La Francia del siglo XVIII era lo que hoy podríamos calificar de régimen represor. Y si alguien quería debatir ideas sin ser castigado por el Estado, tenía que venir a sitios como este, a un salón. Voltaire empezó su andadura en uno de estos salones. Y aquí era donde discutían y exponían sus ideas asombrosamente radicales. Entre 1751 y 1772, los editores franceses Diderot y D'Alembert tratan de resumir el conocimiento de su tiempo en una enciclopedia de 35 volúmenes, la Encyclopédie. Sin embargo, los costosos libros quedan reservados a la élite intelectual, que se reúne en salones literarios de toda Europa para discutir cada nueva y desafiante idea. Aunque la Encyclopédie se ocupa principalmente de cuestiones científicas, contiene también artículos que cuestionan la aristocracia y el clero, antiguos poderes del antiguo régimen. Pensadores como Voltaire y Montesquieu cuestionan el antiguo régimen de la nobleza y el clero. Al exigir la separación de Iglesia y Estado, así como la distribución del poder, sientan las bases de la democracia moderna. Las ideas publicadas en El contrato social de Jean-Jacques Rousseau en 1762 son aún más radicales. Se exige que cada nación sea gobernada por la voluntad general del pueblo. En otras palabras, quiere sustituir el absolutismo por repúblicas. Los filósofos políticos de la Ilustración proporcionan las ideas que más tarde se pondrán en práctica durante la Revolución Francesa. Esto no quiere decir que los revolucionarios franceses irrumpieran en la Bastilla con libros bajo el brazo. Sin embargo, la soberanía del pueblo, de la nación, de las elecciones y de la participación política las tomaron los revolucionarios de los filósofos de la Ilustración. Es posible que no hubieran leído a Rousseau, pero conocían sus ideas clave. Hoy en día, los filósofos franceses reciben el reconocimiento que merecen. Al fin y al cabo, la democracia europea moderna se basa en sus ideas. Para honrarlos, sus restos son trasladados al Panteón de París, el Salón de la Fama francés. Pero en la Europa absolutista del siglo XVIII no son tan elogiados. En aquel entonces, los dirigentes europeos se negaban a ver que el sol del absolutismo se ponía lentamente. El contrato social de Rousseau es prohibido y su autor perseguido. No estaban preparados para sus ideas todavía.